interceder por la vida de la mamá de Itamar. Señor, pon tu bendita mano sobre su cuerpo, sobre su enfermedad y en tu misericordia y compasión sana, Señor, su cuerpo por este Itamar también sin ninguna preocupación y él está ayudando, Señor, según las necesidades que pidan los médicos. Señor, creemos que tú tienes todo el señorío, el control. Bendigas también a las enfermeras, a los médicos, a la medicina que está tomando y que pronto sea restaurada y sanada por la gracia tuya y por el poder de tu Espíritu Santo y la sangre de Jesús. Bendito seas tú, Señor, que tienes cuidado de nosotros, aún en estos momentos de prueba y difícil. Bendigas y también bendigas a este joven en Huancayo que ha tenido el accidente aquí en Oxapampa, Carlos Durán. Señor, está su familia muy preocupada. Señor, dale una oportunidad más. Bendecimos su nombre y clamamos, Señor, que proveas todo para su operación. En el nombre de Jesús, oramos así en Cristo Jesús. Amén. Hay un jovencito también que era de nuestra iglesia, motocarreando, se ha cruzado las luces rojas y se ha chocado con una moto y está entre la vida y la muerte, está definiéndose en Huancayo. Lo han llevado de emergencia de aquí. Sí, el día lunes y el CIS cubre solamente 10,000 soles y su operación cuesta más porque se ha rajado la cabeza, el hígado también se ha incrustado como el vidrio, el estómago, entonces hay varias operaciones que tienen que hacer, ¿no? Sus oraciones. Bien, ¿cómo estamos? A ver, ¿qué personaje han decidido estudiar para presentar la tarea? A ver, ¿por quién empezamos? ¿Quién dice yo? Todavía no. ¿Ya han cumplido la primera tarea? Mirar las páginas, todas las páginas, pasarlo. ¿Cuántas páginas tiene la Biblia? Han mirado nada más los títulos, pero no han contado página por página. Más fácil mirar el índice y dividirlo entre dos. Bien. ¿Qué dice Edson? ¿Qué? Amén, pastor. Y bueno, yo leyendo, me incliné más por Sansón. Sansón. Muy bien. Claro, Sansón. Sansón. Ya, excelente. Muy bien. Javier Feliciano. Sí, pastor, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cuál Yo, es el personaje que has elegido? Nehemías, pastor, Nehemías he escogido, Nehemías. Ya, Y ya listo. tengo mis dos preguntas aquí para poder Ya. compartirlo. Nehemías. Julio César Cristóbal. Bueno, pues buenas noches. Con sinceridad todavía no he escogido un personaje, sí he estado leyendo, pero todavía no lo he escogido. Pero sí me gustaría, voy a dedicarme a la vida de Jacob. Jacob. Correcto, entonces lo voy a anotar acá, Jacob. Julio César Jacob. Sí, porque si ustedes no eligen, otro va a elegir por usted. Y ese otro soy yo que le voy a dar aunque no le guste. Por eso hay que decidir. En todo, si usted no decide, otro va a decidir por usted. Entonces hay que decidir. Muy bien. Yesarel. Buenas noches, hermanos. El libro que eligió el personaje es Esther. Esther.
Correcto, Esther. Hay dos personajes bíblicos de mujeres, especialmente que llevan el nombre de sus libros, ¿no? Entonces, una de ellas, Esther. Muy bien, excelente. Y Zulin, David. wow, Rey David. Sí. Rey David, un poco largo, pero muy bueno, ¿ya? Hay que leer Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Crónicas, ¿no? Es un poco largo, pero intenta todo lo que de David, ¿no? Conforme el corazón de Dios. Excelentes, me encanta. ¿Y quiénes más faltan? David y Sol Melgarejo. ¿Está acá o no? Sol. Todavía no entra. Sol Melgarejo no entra. ¿Y quién más? Itamar, ¿no? Faltarían ellas Sol y Itamar. Muy bien. Entonces empezamos. Entonces, Zulin, tienes que empezar de David. Empieza el capítulo 17, creo, ¿no? De Primera de Samuel. Desde ahí empieza a leer y de ese capítulo sacas 2 preguntas, del 18 2 preguntas y vas avanzando así, David. Nehemías, todo el libro de Nehemías, 2 preguntas. De, ¿quién más? Jacob, desde el capítulo 12 desde Génesis, ¿no? Desde donde empieza Jacob para adelante. Hasta la muerte de Jacob, hasta el capítulo 50 de Génesis, tienes que leer. ¿Qué más? Jonás, creo, el otro. No, Sansón. Sansón, son pocos capítulos, ¿no? Pero hay que avanzar. Libro de los jueces. Puedes empezar ahí hasta terminar de Sansón, ¿no? Y avanzar. Si usted lee 2 capítulos diariamente, wow, lindo, ¿no? Va a ser muy maravilloso, muy precioso. Ya. Entonces ya está aquí escrito. Lo guardamos para que no se borre. Ya no se olviden. Les repito entonces. Javier, Nehemías, Julio César, Jacob, Yesarel, el libro de Esther, Edson, Sansón y Zulin, David, el rey David. Muy bien. Ya entró Sol Melgarejo. Podemos, Sol, ¿qué personaje va a hacer su tarea? ¿A qué va a investigar del Antiguo Testamento? Yo voy a escoger el personaje de José. La vida de José. Sí. Excelente. La vida de José. Ya. José. Muy bien. Excelente. Y ahí Tamar le dejamos otro ya. Muy bien. ¿Alguna pregunta de la clase anterior? ¿No hay ninguna? Pastor, una pregunta. Sí. ¿Por cada libro, 2 preguntas nomás vamos a sacar? ¿O por cada capítulo? Por cada capítulo 2 preguntas. Como tú has ¿Perdón? estudiado Nehemías, si hay un libro de Nehemías, tienes que leer todo el Nehemías. ¿Ya? Y si Claro. hay referencias en Esdras de Nehemías, también puedes leer todo Esdras, ¿no? Para conseguir toda la información de Nehemías. Hay de Jeremías también, de Nehemías también puedes leer, ¿no? Sacar toda la información. ¿Entendido? Bien. Excelente. Empezamos entonces, a ver, permítanme compartir ahora. Hoy nos toca ver los idiomas. Los idiomas
Ujú. A ver, ¿pueden ver? Sí, sí, pastor. Ok, entonces. Ahí está. A ver. Pero está todo. Un ratito, a ver. ¿Cómo está esto? Ujú. Ya. A ver. ¿Cómo estamos? Bien, aunque yo no les veo, pero ¿cómo puedo hacer esto? Ya. No hay problema. A ver. Ustedes ya saben cuántos idiomas fue escrito la Biblia, ¿verdad? A ver, participen. Pastor, en hebreo, en griego y en arameo. Ya. Amén. 3 Sí. idiomas. El hebreo, Hebreo, griego y arameo. De griego y arameo. el arameo, nuevo o antiguo, El antiguo. el Antiguo Testamento. Muy bien. El hebreo, Ambos, pastor. ambos. Después de la deportación, llevados a Persia, hubo una mezcla del hebreo. Entonces, ahí también vamos a encontrar que el libro de Nehemías, como Esdras, Ujú, también se escribieron en arameo. claro. Muy bien. Entonces, la mayoría ya sabemos muy bien. A ver. ¿Mm? Ya. Ahí ven completo todo. A ver, ¿quién puede leer? A las damas primero, Yesarel. Ya, pastor. Los idiomas de la Biblia. Introducción. Escrita en 3 lenguas. La Biblia es un libro que no solo tiene variedad de estilos, géneros literarios y formas de expresión, sino que fue escrita en 3 lenguajes: hebreo, arameo, algunos párrafos y frases, y griego. Ok, muchas gracias. Así es. Es tan linda la Biblia, ¿no? Tiene variedad, ¿no? De estilos, géneros, formas y, y cómo Dios ha soplado, ¿no? Ha inspirado y ha tomado a hombres para que pudieran escribir. Y esto vamos a ir viendo un poquito más adelante. El primer idioma entonces es el hebreo. El idioma original del pueblo de Israel era el hebreo. La mayoría del Antiguo Testamento está escrito en hebreo. A ver, Edson, Amén, pastor. el siguiente punto. Amén. El hebreo, el idioma original del pueblo de Israel, el pueblo de Israel era el hebreo.
la mayoría del Antiguo Testamento está escrito en hebreo. Amén. El hebreo en sus varias grafías es heredero del alfabeto desarrollado en Fenicia. A esa escritura se la conoce como escritura hebreo-fenicia. El calendario de Geser y la estela moabita, 850 a.C., tienen ese tipo de escritura. Gracias. Como ustedes pueden ver ahí al costado, hay una piedra, y esa piedra está el calendario de Geser. Y ahí dice cuándo tiene que sembrarse, cuándo se tiene que podar, cuándo se tiene que cosechar, todos los meses. Mira. Pero la verdad que yo no entiendo nada en esa piedra, ¿sí o no? El hebreo. Sí, pero esa piedrita se le llama ese calendario, ¿no? El calendario de Geser. Descubierto 850 años antes de Cristo. Y el hebreo es muy bueno. Entonces, vamos a ir viendo un poquito más acerca del hebreo. A ver. Una dama. Sol. ¿Puedes leer? ¿Se salió solo o está ahí todavía? A ver. Su micro. Solamente dijo presente la Sol, creo, y se fue. No, Solcito, ¿estás ahí? Ya, Feliciano, por favor, ¿puedes leer? Los manuscritos del Mar Muerto. La escritura cursiva es la que muy probablemente usaron los escritores bíblicos. La escritura cuadrada o asiria, tal como la llama el Talmud, es de origen arameo. Este es el tipo de escritura que empezó a usarse a partir del cautiverio babilonio. Este tipo de escritura es el que aparece en la mayoría de los manuscritos del Mar Muerto, Qumran. Qumran, gracias. Qumran es una ciudad donde había cuevas, y en esas cuevas se encontraron más de 200 pergaminos. Y entre ellos se encontró parte, ¿no?, de la Biblia, y se fue organizando. Imagínatelo ahí. Y ahí estaban más de 200 escritos. Por eso se dice Qurán, ¿no? De ahí se encontraron. Vamos, esos manuscritos del Mar Muerto. A ver, otra persona que puede leer. ¿Quién dice yo? Todavía no ha leído. Amén. Pastor. Adelante. Los manuscritos del Mar Muerto. Los manuscritos están redactados en hebreo y arameo casi en su totalidad, solo con algunos ejemplares en griego. Los primeros 7 manuscritos fueron descubiertos accidentalmente por pastores beduinos a finales de 1946, en una cueva en las cercanías de las ruinas del Qumran, en la orilla noroccidental del Mar Muerto. Posteriormente, hasta el año 1956, se encontraron manuscritos en un total de 11 cuevas de la misma región. Ahí está, en Qumran, ¿no? Se encontró 11 cuevas, y en esas cuevas
han sido guardados, conservados en los manuscritos. Dios ha tenido su plan de cuidar, ¿no? Las escrituras y de ahí poder, de esos originales, tener la palabra del Señor. Y avanzamos. A ver, ¿volvió la solcita o no? Sol, ¿estás ahí? ¿Puedes leer, por favor? No hay, ¿no? Algunos de estos manuscritos constituyen el testimonio más antiguo del texto bíblico encontrado hasta la fecha. En Qumrán se han descubierto aproximadamente 200 copias, la mayoría muy fragmentadas de todos los libros de la Biblia hebrea, con excepción del libro de Esther, aunque tampoco se han hallado fragmentos de Nehemías, que en la Biblia hebrea forma parte del libro de Esdras. Del libro de Isaías se ha encontrado un ejemplar completito. Ah, ahí está, describiéndonos tener esos manuscritos originales, estudiar el hebreo. Está carito ahora estudiar en hebreo por la Universidad de Israel. Bueno, vamos a mirar el siguiente. La escritura hebrea. La escritura hebrea. A ver, ¿quién falta leer o ya todos leyeron? A leer se ha dicho. Ya, yo lo leo, pastor. Adelante. La escritura hebrea que nos ha llegado en forma de códice, por ejemplo, el de Ben Asher, viene de la época medieval. En el capítulo 10 de Génesis se ofrece la vista de los idiomas semíticos que se desarrollaron en Asia suboccidental. El hebreo pertenece a la rama cananea de los idiomas semíticos. Todos estos idiomas comparten las mismas peculiaridades lingüísticas, preferencia de las raíces tritlerales, dominio de las consonantes en su escritura, muy poca aglutinación en la formación de palabras y empieza en la estructura de la oración. Ok, sí. A ver, hasta aquí un poquito vamos a comentar. Nadie agarró las letras del abecedario y lo puso y se formó un libro, ¿no? Pastor, tengo una pregunta, Gente una inteligente, inquietud. pensante pudo organizar y escribir y darnos cada palabra. Sí, Encontramos en Génesis que Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos. Pero ¿qué idioma hablaba Abraham a ese entonces? claro. ¿Qué idioma? Justo vamos a llegar después, ¿no? Porque Ah, el ya, muy bien, idioma de muy bien. Ur, de los caldeos. Y Ur de los caldeos, ¿sí? ¿Qué idioma era en ese entonces? Claro. De ¿O ahí cuándo sale, nace el hebreo, no? claro, el hebreo. A ver, creo que voy a hacer otra cosita para que, a ver, la mayoría está con computadora, celular, Celular. celular, Yo en ¿no? mi celular pasó. Ay, ay, ay. A ver, hay una forma también que yo puedo desaparecerme y mostrar para poder verles. A ver, no puede ser esto. Ujú, ujú.
Muy bien. A ver. Ahí cuando en su celular pueden pasar a la persona donde está, ver el hablante. ¿Pueden ver? Muy pequeña. Muy pequeño, ¿no? Muy pequeñito. Pero en su computadora en vista pueden poner hablante. Cuando el hablante se muestra en grande. O poner, posicionar ¿cómo se dice? Posicionar el hablante. ¿Sí? Que miren lo que tiene el hebreo, su belleza, dice, ¿no? Realmente cuando yo estudié, llevé hebreo 1, 2, 3 creo, pero y el profesor que nos tocó era un profesor judío. Entonces nos habló puro en hebreo y no hablaba mucho el español. Entonces, un poco, muy difícil era. Pero como ustedes podrían ver, el gran biblista francés, Georges Aussou, dice, esta lengua es ruda y vigorosa. Predominan en ella las consonantes duras y graves, los sonidos guturales, sordos y enfáticos. El hebreo tiene más pasión que armonía, más energía que gracia. Es más adecuado para lo sagrado que para la estética. Es más cultural que cultural, pero tiene también sus bellezas y no carece de solemnidad y grandeza. Es una lengua muy a propósito para aclamar a voz en cuello, como lo dice Isaías 58:1, como harían muchos profetas, puesto que ellos oían también rugir a Yahvé, según Amós 1 y 2 y Jeremías 25:30. La rústica lengua hebrea es capaz de cantar cánticos vigorosos e impresionantes. Es capaz de expresar brillantemente la alegría y profundamente el dolor. Excelentes el hebreo. Según este biblista francés, nos dice que no hay como este idioma, ¿no? Pero a mí me gusta más el español. A todos nos gusta más el español, ¿verdad? No hay nada como el español. Lo puedes decir de una forma. Si no te entiende de esa forma, le puedes explicar de otra forma. Dice que el hebreo es sus significados de sus palabras tan profundas como, por ejemplo, shalom. Dice esa palabra, pero le estás deseando prosperidad, paz, bienestar, salud, éxito, ¿no? Entonces, unirle esa palabra shalom, que es hebrea, imagínatelo, una tremenda bendición con una sola palabra. Entonces, en nuestro lenguaje español, una sola palabra puede tener varios significados y cambiaría su significado totalmente. Cambiaría totalmente el significado, ¿no? Por ejemplo, navegar. Navegas en internet, navegas en el mar.
totalmente diferente. Bien. Entonces, imagínatelo, esa palabra de Jesús cuando estuvo ahí en la cruz. Elí, Elí, lama sabactani, ¿no? Esa exclamación. ¿Por qué me has desamparado? Disculpen, mi esposita me está llamando. Me va a contestar ya 3 veces. Discúlpenme. Mi hija ha viajado ahorita, está viajando a Lima y entonces hay cositas que se ha olvidado, pero ya yo nomás estoy con ella y mi esposa también está en el trabajo de aquí a 1 hora, por eso ya no hay quien le lleve, entonces ya así nomás le he dicho que vaya. Discúlpenme, ¿ya? ¿Está bien así o como compartir lo hago? Díganme nomás. Bien así, pastor. ¿Está bien así? Sí, Porque pastor, está bien. Está en el bien. celular hay una parte donde pueden mover al hablante y pueden ver. Excelente. ¿Ya? Algunas palabras que ustedes conozcan en hebreo o han escuchado. Betel. ¿Qué significa Betel? Casa Radio de Dios. Betel. ¿Cómo? Casa de Dios. Casa de Dios. Casa de Dios. Bet, casa. Tel, Betel. Betel es donde nació el Señor Jesús. ¿Qué significa esa ciudad donde nació el Señor Jesús? Casa de pan, ¿no? Casa de pan. Y Bet Shalom, la iglesia de Oxapampa, la iglesia presbiteriana Bet Shalom. Está fácil, ¿no? Casa de Shalom. Casa de paz. Casa de paz. Bien. Imagínate los cánticos vigorosos del libro de los Salmos. Los Salmos, ¿no? ¿Cómo lo habrá cantado David cuando estaba en la presencia de en la presencia de Saúl tocando el arpa? Que esos cánticos vigorosos, por su profundidad, por su solemnidad, hacían huir al espíritu malo que estaba en Saúl. Otro también, cuando Josafat los pone para que canten. ¿Y cómo escuchó el ejército del otro lado? Como gritos de guerra, de júbilo, y entonces hubo confusión y entre ellos se mataron. Entonces el hebreo es el idioma precioso del Antiguo Testamento.
intenten, si hay las posibilidades de estudiar el hebreo, aprender en su propia lengua, la Biblia, leer en el propio idioma es muy glorioso, ¿no? Bien. Vamos a otro. A ver, ¿cómo es el alfabeto? Ujú. A ver, Julio, ¿puedes leer, por favor? A ver, me pasó. Dice, perdón, alfabeto hebreo. En el Antiguo Testamento, al hebreo se le conoce como lengua de Canaán, Isaías 19:18, y más comúnmente como lengua de Judá o idioma de los judíos. Eso está en Nehemías 13:24 o Isaías 36:11, y nunca como hebreo. En el Nuevo Testamento, en cambio, sí aparece hebreo como nombre del idioma, en Juan 5:2 o en Hechos 21:40. El abecedario o alfabeto hebreo tiene 22 letras y todas son consonantes. Perdón, el abecedario o alfabeto era hebreo, ¿ya? Ahí he escrito mal. Tiene 22 letras y todas son consonantes, no hay vocales. Pero aquí hay dos más. A ver, en la figura. Ya. 2, 4, 6 por 3, 18 más 18 más 5. ¿Cuántos serían? 23. 23. Ya. A ver, ahí tenemos el hebreo. ¿Ven dónde está apuntando mi mouse, no? Nosotros leemos desde la izquierda a la derecha, para acá, ¿sí o no? De acá para acá, Aleph. Pero el hebreo se lee de derecha a izquierda. Esta Aleph es como en el abecedario español, como la H es muda. ¿Ya? Esta va a sonar con la yod. Entonces, esta rayita sobre, a la izquierda, derecha o inferior, cambia totalmente la pronunciación de la yod. Es como en nuestro las consonantes con una vocal, así sonaría, ¿no? Entonces, como el Aleph no está considerada, diríamos, por eso hay 23, como es muda, diríamos. Ya, por eso hay 23. Acá en la imagen, pero son 22. Bien, a ver. Isaías 19:18. ¿Qué nos dice Isaías 19:18? ¿Quién lo tiene, Isaías? Vamos a buscar a ver qué nos dice. A buscar la Biblia un poco. A ver, pueden buscar en su Biblia. Isaías Amén, pastor. 19:18, amén. A ver. La palabra del Señor dice, Isaías 19:18. En aquel tiempo habrá 5 ciudades en la tierra de Egipto que hablen la lengua de Canaán y que juren por Jehová de los ejércitos. Una será llamada la ciudad de Jerez. Ya. Una de ellas será llamada, ¿qué dice? La ciudad de Jerez. De Jerez. Interesante.
Me he olvidado de abrir el libro Nix. Acá. Ya. A ver. Lengua de Canaán, dice ahí, ¿no? Y también lengua de Judá o idioma de los judíos. Vamos a buscar Nehemías 13:24. Amén, pastor. ¿Qué dice? 13:24. Dice, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Ya. Entonces, si habían dejado el idioma de el, el, el idioma del hebreo, el judaico, ¿no? Entonces, ahora están hablando ya el Asdod, el arameo. Eso es lo que había pasado. Dios los había disciplinado al pueblo de Israel y se habían ido a Babilonia, ¿no? Imagínate, ha pasado en 70 años una generación, casi 2 generaciones de 40 años, pero si le pones de 20 años, son 4, son 3 generaciones y media que han pasado. En 20 años totalmente cambia. Y muchos ya, los que han nacido, ahí ya empezaron a hablar el otro idioma. No Pastor, sí, un poco de historia. Cuando el pueblo de Israel llevado a, a la deportación, se suscitan los matrimonios mixtos y los hijos que nacían, entonces ya hablaban ese idioma Asdod, porque el judío no le enseñaba, por eso que Nehemías también ahí refuta, claro, sí. hace una aclaración y les pide, por favor, en el nombre de Yahvé, que tengan temor y cuidan su identidad, su lenguaje. Sí, gracias por ese aporte, ¿no? Y había, cuando regresa Nehemías, se habían casado los israelitas, ¿no? En yugo desigual. Y entonces Nehemías, cuando lo leen, quiere arrancar los pelos a todos ahí y les dice, despidan a sus mujeres, ¿no? Y lo hacen, ¿ah? Entonces Nehemías fue muy especial. No le tembló la mano, él siguió obedeciendo la voz de Dios. Ya, entonces, en el Nuevo Testamento, en cambio, sí aparece el hebreo como nombre del idioma, ¿no? Ahí tenemos en San Juan 5:2. A ver, vamos a ver San Juan 5:2, ¿qué nos dice? San Juan 5:2. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda. Ahí está, aparece, ¿no? En Hechos 21:40. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea. O sea, Pablo no solamente hablaba su propio idioma, ¿no? En ese entonces, el griego, ¿no? Pero él hablaba también el hebreo. Y es muy posible que haya hablado otros idiomas más. ¿Aquí hay algún bilingüe? ¿Quién habla otro idioma? Inglés, ya hay alguna intérprete de inglés.
Hablen Quechua, lengua. quechua. Yesarel, ¿no hablas quechua? Hablen lengua. No, pastor. Sol, Zulin. Nada, ¿no? ¿Alguien habla el coreano por ahí? Hay muchas novelas en coreano. Yo quería aprender el coreano, estaba aprendiendo. Y un año estudié coreano, pero hay que practicarlo y ya se olvida uno. Solamente palabras como Sarang Haseo, te amo mucho. Yobo, amor, dice. Si usted le escucha a un coreano diciendo Yobo, amor, le está diciendo, ¿no? Bien. Jesunín es Jesucristo. Moxani, pastor, ¿no? Algo así. En hebreo, muy importante, ¿ah? Hay algunos que aprenden algunas palabritas en hebreo y empiezan a hablar y dicen que está hablando en lenguas, pero no está bien eso, ¿no? Pero algunos sí hablan en lenguas. Bueno, eso es otro tema. Hoy estamos mirando acá. ¿Alguna pregunta con respecto al alfabeto hebreo? Solamente, pastor, para hacer una relación de la cita que dio usted de Juan 5:2, Ya, eso lo encontramos, el estanque, la puerta de las ovejas. sí. Eso lo encontramos en Nehemías también cuando el pueblo reconstruye. Claro, ajá, la Sí, puerta de las ovejas, sí. sí, le tocó a una familia reconstruir. En Nehemías encontramos, entonces data de ese tiempo. Excelente, excelente. Gracias. Sí, hay muchas palabritas también en hebreo que dice el Nuevo Testamento, ¿no? Ahora, el arameo. Y ahora pasamos al arameo. Bien. Donde encontraron bastantes papiros, donde encontraron los pergaminos de más de 200 escritos o ¿no? volúmenes cerca del Mar Muerto, en Qumran, ¿no? Habían más de 20 cuevas ahí escondidos. Significa que alguien pudo haber guardado, cuidado y Dios lo ha conservado así. Y entre ellos también encontramos aquí el arameo. ¿Qué idioma entonces podríamos decir que hablaba Abraham? Si acá dice, mire, el nombre hebreo de Siria es Aram. El nombre hebreo de Siria es Aram. El idioma de Siria se conocía como el arameo. Es un idioma muy parecido al hebreo, pero diferente. También tiene 22 letras, pero su forma totalmente diferente. El arameo llegó a ser el idioma internacional del Oriente Medio durante los años que precedieron a la caída de Jerusalén. El arameo es el idioma del cual se tiene la más completa y mejor información que cualquier otro de los idiomas que forman la subfamilia semítica noroccidental, hebreo fenicio, ugarítico, moabita, amonita y edomita. Pastor, eso quiere decir que Abraham todavía no hablaba hebreo, porque todavía no estaba el pueblo de Israel. Es muy posible que no hablaba, pero cuando... Porque los semitas
de Seth, Cam y Gafet, los hermanos. Entonces, de ahí vienen los semitas, y ahí hacen mención ustedes de que, claro, se iban ya tomando como una lengua, ¿no? Hasta que el pueblo de Israel ya, Dios aparta a su pueblo, y desde el momento me parece que nace el lenguaje hebreo. Ujú, claro. Por ejemplo, hay un misionero, ¿cómo se llama? Ya se me fue el nombre, que vino al Perú, ¿no? Y este misionero estuvo varios años acá en Perú. Y ese misionero de Estados Unidos vino acá al Perú y sus hijos crecieron pues por el Callao, ahí en los arenales, jugando fútbol, y solamente el español hablaba con sus amigos. Él aprendió el español y lo habla muy bien el español. En cambio, él ya no regresó a los Estados Unidos, él regresó a España y él es muy famoso en España, es doctor médico. Tiene un grupo musical que ha predicado hasta la reina Isabel, ¿no? Y él dice, para mí es más fácil el español. El inglés no lo practicó, a pesar que sus padres hablaban, ellos le hablaban en inglés sus padres y él les contestaba en español. Y, y cuando Abraham sale, ¿no? Y conquista pues a la tierra donde Dios le guía, es muy posible que para poder comunicarse tenía que aprender el idioma de donde estaba viviendo y su entorno de las gentes con quien vivía. Porque él llegó a tener esclavos, siervos, y entonces, ¿cómo podía? Tendría que aprender, ¿no? Es como el misionero, el pastor Juan, cuando vino de Corea acá a Cajamarca, él no hablaba nada de español. Entonces tuvo que aprender el español acá. Igual Abraham es muy posible, ¿no? Aprendió a hablar allá el hebreo. Es muy Ujú. posible porque eh, si ustedes ven de Ur de los Caldeos sale, ¿no? Ujú. Entonces, Claro, en ese tiempo, pastor, para sus asuntos comerciales, para sus asuntos de trueque, compra y venta, tenían que usar esa lengua, ¿no? O un intérprete. Pues ahora, pues en la actualidad usan las embajadas, ¿no? Para claro, ampliar, pero hoy en el tiempo de Jacob, en el tiempo de Abraham, entiendo yo, ¿no? De que habrá tenido que aprender para hacer transacciones comerciales, pues. claro. Un ejemplo es de José, ¿no? Cuando Claro. sus hermanos van a visitar a José por el hambre, Ujú. Así es. José les entendía a través de un intérprete. Y él les entendía, pero usaba un intérprete para que no la reconozcan. En el capítulo 45 recién él se da a Sí, conocer a sus hermanos a conocer. y en su propio idioma, ¿no? En su propio idioma ya les habla a sus hermanos. Antes por un intérprete. Eh, entonces José, cuando va a Egipto, tuvo que dejar el hebreo, ¿sí o no? Y tuvo Ujú. que hablar el egipcio ahí. Igualito, Abraham, al salir de Ur de los Caldeos e irse a otra tierra, porque tenía que negociar, conquistar, y Dios lo iba bendiciendo, tenía que hacer negocios con la gente que vivía por ahí. eh, Tuvo que aprender el, el mejor idioma, el hebreo. Bien, y de ahí sale, ¿no? A ver, ahora tenemos
Arameo. El arameo es el idioma del cual se tiene la más completa y mejor información. Bien, le hemos leído esto. Vamos al siguiente. Bien. A ver, vamos a mirar ahí. ¿Qué nos dice? Ahí tenemos. En Isaías 36, especialmente los versículos del 11 al 13, vemos un ejemplo interesante de la relación entre el hebreo y el arameo en los días del rey Ezequías. El arameo era el idioma para discutir con los extranjeros, pero el hebreo era el idioma que empleaba la gente común. ¿Ya? El arameo era el idioma para discutir con los extranjeros, pero el hebreo era el idioma que empleaba la gente común. O sea, la gente israelita, entre ellos hablaban todavía. Por eso, miremos Isaías 36:11. Isaías 36:11. A ver. Edson, ¿qué dice el 11? Amén, pastor. Eliaquín, ¿qué Versículo dice? 11 dice, entonces dijeron Eliaquín, Sebna y Joa al Rapsapses. Rabsacés. Sí. Te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en la lengua de Judá, porque lo oye el pueblo que está sobre el muro. Y dijo el ¿No? Rabsacés, ¿acaso me envió mi señora que dijese estas palabras a ti y a tu señor, y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su estiércol y beber su orina con vosotros? Entonces el Rabsacés se puso en pie y gritó a gran voz en lengua de Judá. Lengua de Judá. ¿Qué idioma es lengua de Judá? Hebreo. Hebreo, ¿no? Oíd las palabras del gran rey, el rey de Asiria. El rey dice, no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar. Bien, ¿por qué usaba acá el hebreo? Porque como hemos visto anteriormente, es más rico, más entendible, puedes gritar a viva voz, puedes cantar, ¿no? En cambio, el arameo es como más expandido, pero muy mezclado. Por ejemplo, el español, ¿no? Con el portugués. El portugués medio entiendes, pero es un español mal hablado, decimos. Y el portugués nos dice, no, el español está mal hablado. ¿No? Pero si yo me comunico con un brasilero, me puedo entender, porque casi es el idioma muy parecido, ¿no? Suena casi igual. Bien. A ver. Ahí tenemos la inscripción de Sakur, 800 antes de Cristo. Así es la letra aramea. No. El arameo y el hebreo hayan estado presentes en la Biblia. A ver, ¿quién puede leer ahí? ¿Quién dice yo? Zulin. Pastor, Ya. amén. Inicio de la lengua aramea en el pueblo de Israel. Parece que cuando los babilonios conquistaron Jerusalén y se llevaron a muchas personas de Judea a Babilonia, dio inicio el fin de la lengua hebrea. Después de esto, la lengua aramea llegó a ser más importante no solo en la tierra de Israel, sino también en otras regiones. Esto duró años y para la época de Jesús, el hebreo probablemente ya no se utilizaba, excepto para fines religiosos. Ya desde Nehemías 8:8
Se pueden hallar pruebas de este cambio en el idioma, pues el libro de la ley, el Pentateuco, se leyó en hebreo y se tradujo allí mismo en forma oral al arameo, para que las personas lo comprendieran. Así es, cuando Esdras y Nehemías regresan después de los 70 años y Nehemías construye los muros, Esdras construye el templo, Esdras empieza a leer las escrituras, pero lo leían en arameo. Y entonces ellos no entendían tan bien, pero había intérpretes, entonces se tradujo allí mismo, dice, en la forma oral al arameo para que las personas la comprendieran. Sí, el año pasado fui a Pucallpa, a un lugar que se llama Nuevo Encanto, y me encontré con muchos que habían venido desde Ayacucho y habían hecho ese pueblito Nuevo Encanto. Y me di la sorpresa que la mayoría habla quechua. Y entonces En empezó el Pucallpa, culto, cantaron en quechua, oraban en quechua, y yo como que estaba fuera de de foco. foco, y entonces le digo al hermano que predique, ¿no? Sí, entendemos el español, me dicen, ¿no? Sí, háblenos en español nomás. Y entonces empiezo a predicar y todos serios me miraban, pero no. Yo digo, acá está mal esto, ¿no? Entonces le llamo al hermano que me invitó y él habla bien el quechua. Entonces le digo, voy a decir frase por frase y entonces me vas a traducir en su idioma quechua. Y empezamos y ellos se entendían mejor, hasta se reían y llega más profundamente en su propio idioma. Y eso es lo que hizo acá Nehemías. A ver qué dice Nehemías 8:8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo. Escriba y los levitas hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Cuando es en su propio idioma, pueden entender y hasta son tocados. Cuando acá dice en el original, les hacía entender, es que les traducía. Ya, les traducía a su propio idioma para que entendiesen. A veces nosotros malinterpretamos y decimos, aquí es para que, mira, está enseñando, es enseñanza. No, simplemente ellos lo leían y lo traducían al hebreo, diré hasta, como estaban leyéndolo en hebreo, al arameo, ¿no? Porque ellos habían regresado y más era el arameo que utilizaban. Bien, por eso cuando llega el Nuevo Testamento ya el hebreo casi ni hablaban, más habla el griego, ¿no? Ahí tenemos una tablilla bilingüe neosiria, aramea de Nínive. Entonces, traducido un idioma a otro idioma. Como hoy en día tenemos la Biblia, la paralela, ¿no? En un lado la Reina Valera, en la otra la NBI podemos tener. O la bilingüe, el inglés en un lado, el español en otro lado. A ver. ¿Alguna pregunta, participación? Pastor, solamente para O acotar un poco, sí, acoten, por en el favor. caso de Naamán, Ya. cuando él se entera a través de
de una sierva, una criada, que hay un profeta que puede sanarle de su lepra. Naamán se viene, pero Eliseo no habla, ¿cómo se llama? Con Naamán, sino le manda a su siervo para que haga el intérprete del lenguaje. Claro. Entonces ahí también hay un caso muy particular, ¿no? Porque Naamán no hablaba hebreo. Es muy posible, sí, sí, es muy posible que hayan venido con un intérprete, ¿no? Sí, pues. Se mandaba cartas, pero las cartas tenían que también interpretarse. Es como hoy en día, ¿no? Tienen que algunos documentos traducirse para que sean válidos en el lugar donde vas a residir, como títulos de alguna carrera que Pero has cada país, estudiado. pastor, cada país, como en el tiempo antiguo, este tiempo es tan celoso y estricto en su lenguaje, porque, bueno, hablando un poquito, los cuadernillos de la extradición de los que están fuera del Perú para verlo, el país donde está esa persona detenida, es tan exigente que tiene que ser tal cual su lenguaje para que dé procedimiento. Así era el pueblo, así también era el lenguaje hebreo, tan cuidadoso, tan rico y tan cuidado, pues, que se mantiene hasta hoy, ¿no? Ujú. Sí, gracias. A ver, textos bíblicos en arameo. Sol, ¿cómo estamos, Sol? Micaela Bastidas. Ah. A ver, ¿puedes leer, por favor? Sí. Dice, textos bíblicos en arameo. Algunas partes del Antiguo Testamento están escritas en arameo. Esdras, capítulo 4, versículo del 7 al 6 y del 18. Y Daniel, capítulo 2, del versículo 4 al 7. Como también lo están los versículos aislados en otras partes, como en Génesis, capítulo 31 al 47. 2 palabras. Y algunas palabras y frases aisladas en el Nuevo Testamento. Las versiones no oficiales de los materiales del Antiguo Testamento también se tradujeron al arameo para ayudar a los que predicaban en las sinagogas. Estas traducciones se conocen como los Targum. Gracias, gracias. Sí, entonces había algunas partes, ¿no? No es todo en hebreo, sino que también en arameo. Especialmente Esdras y Nehemías. Hay muchos pasajes, pero aquí hay unos ejemplos. Por ejemplo, Esdras 4, versículos 6 al 7. En el reinado de Asuero. En el principio de su reinado escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. También en los días de Artajerjes escribieron Bislán, Mitrídates, Tebeel y los demás compañeros suyos a Artajerjes, rey de Persia. Y la escritura y el lenguaje de la carta era en arameo. Era en arameo. Versículo 18, a ver qué dice el versículo 18. La carta que nos enviaste fue leída claramente delante de mí. Entonces, allá lo escriben en arameo, lo mandan. La carta que nos enviaste fue leída claramente delante de mí. O sea, una traducción, pero no, exactamente una redacción muy buena. Y eso es lo que hacen los intérpretes, ¿no? ¿Ha escuchado alguna prédica en inglés y un traductor?
al toque se llama intérprete, ¿ya? Él no está traduciendo, sino interpreta. Si lo tradujera tal igual como lo dice, no entenderíamos nada, sino que esa persona lo habla y lo interpreta y lo hace más rico para hacernos entender. Es un intérprete. Muchos han estudiado inglés, saben inglés, pero no saben cómo interpretar y hablar, ¿no? Pero ese es del día al día, tienen que estar ahí hablando y practicando. Daniel 2:4 al 7 y el versículo 28. A ver, vamos a mirar también. Daniel. Capítulo 2, versículo 4. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Miren, cuando Daniel y sus amigos van a Babilonia, ellos tienen que aprender el idioma de los babilonios. Tienen que aprender el idioma, ¿no? Y Estados Unidos exige eso. ¿Quieres nacionalizarte como estadounidense? Tienes que aprender el idioma y dan un examen. Ah, ya, has aprobado muy bien, dice, ¿no? Ya. El versículo, a ver, hasta el 7 nos dice, ¿no? Leí el versículo 5. Y si me mostrareis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores a gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron, diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos su interpretación. ¿Por qué está diciendo, diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación? Si arriba ya le está diciendo el sueño. El problema es que tenía también dificultad en el propio idioma para que le entiendan, ¿no? Vamos al versículo 28. Versículo 28 dice, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Excelente. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama, ¿no? Le da. No solamente le hace recordar el sueño, sino le interpreta el sueño y lo que va a acontecer también. Bien. Y dos palabras dicen Génesis 31:47. ¿Quién lo tiene ya? Génesis 31:47. Amén. Génesis 31:47. Ajá. Y lo llamó Labán, Hegar, Saduta, y lo llamó Jacob, Galaad. Ya. Sahaduta y lo llamó Jacob Galaad. Entonces, Gerar está usando ¿qué idioma? Arameo. Arameo. ¿Y Galaad qué idioma? El hebreo. ¿Ya? Sí. Queridos hermanos, ustedes tienen un programa que se llama Libronix. No tienen, ¿no? Es un lindo programa donde hay más de 500 libros. Yo les pido que lo descarguen y instalen en su computadora. Si usted no sabe, entonces me da una llamadita y yo le activo desde ¿cómo se llama? TeamWeaver. Ajá, TeamWeaver o
Anidex. Con esos dos programas puedo yo estar en su computadora y le puedo activar con todos los libros. Ya, ese es muy bueno. A ver, les puedo, a ver, mostrar un poquito. A ver. Pueden ver ahí, ¿no? Por ejemplo, ahí tengo la Biblia. En la parte de acá tengo el comentario Matthews Henry. Y hace un momento les dije que buscaran qué libro. Génesis 31:47, ¿no? Génesis 31:47. A ver, ahí está. Están viendo en la pantalla, ¿no? Y lo llamó Labán, Gerar, Shahaduta. Y aquí hay un número. ¿Qué dice ahí, ve? Arameo. ¿Qué significa Shahaduta en arameo? El majano del testimonio. Y llamó Jacob Galaad. ¿Y qué dice acá? El majano del testimonio, pero en diferentes idiomas. Sahaduta y Galaad. Pueden ver ahí, ¿no? Sale la palabra, ahí sale o no. Cuando yo doy clic, sale en hebreo el majano del testimonio. ¿Se puede compartir o no? ¿Se puede ver? Amén. Ahora en el otro, miren. Sí. Arameo, el majano del testimonio. Este es un lindo programa que les va a ayudar muchísimo. Ahora tiene una biblioteca, miren, de Biblias. Tiene muchas Biblias. Ya, a ver, vamos de nuevo. A ver cómo está acá. Autores. Acá me sale todo. Bueno, pero ustedes ven en la parte de arriba Reina Valera revisada del 60, ¿sí o no? Arriba dice Biblioteca Digital Libronix. Reina Valera revisada del 60. Yo tengo acá, lo puedo cambiar a la Reina Valera del 95. A la actualizada, Reina Valera actualizada. Santa Biblia, la Biblia textual. Puedo a la Septuaginta. ¿En qué idioma está la Septuaginta? En el idioma griego. Este es el griego. El griego sí me ha gustado. Y pueden ustedes leer en el idioma griego el Nuevo Testamento. No lo vas a hallar el Antiguo Testamento en griego, ¿ya? Aquí tiene en inglés. Nueva Internacional Diaria. La traducción del lenguaje sencillo. Otra versión. La Biblia de las Américas. La Biblia del siglo de oro. ¿Ahí qué idioma es ese? El hebreo. En su propio idioma. En inglés, esta es la Vulgata. Esta es la contemporánea, pero en inglés. La Dios habla hoy. Si ustedes se dan cuenta, hay muchas Biblias. ¿Ya? También acá en comentarios hay muchos que pueden aprender. Por ejemplo, ahí es comentario bíblico continente nuevo, comentario bíblico del continente nuevo. O nuevo continente, creo es que a nuestro español, ¿no? Pero aquí está cambiando más, pero es el mismo. A ver, otro. A ver.
Mundo Hispano. Miren, ahí está de todita la Biblia, tiene el comentario bíblico del Mundo Hispano. Hace rato les mostré de Henry Matthews, ¿no? Por ejemplo, ahí la Biblia de Henry Matthews, comentario de la Biblia. Ahí aquí hay un comentario exegético y explicativo de la Biblia. Aquí hay otro. Comentarios expositivos. Estudios bíblicos de ELA, ¿no? Hay la King James de inglés, comentario. Y así. A ver. Ese es muy importante que lo tengan, ¿ya? Ustedes como estudiantes deben tener. Usted lo busca Libronix en el internet, lo descarga, lo descomprime, lo instala. Para activarlo me llama y lo activamos. Amén. O ahí también, cuando lo descarga van a venir los pasos, ¿ya? El Logoi es otro programa, pero ese cuesta en dólares, casi $1,500 vale, pero es también muy complicado. A mí no me gusta mucho, pero también si tienen las posibilidades pueden tenerlo. Pero vamos avanzando, ¿ya? Textos bíblicos en arameo. Ya lo hemos visto. Ahora vamos a uno más. Aquí nos hemos quedado. Bien, entonces, el arameo y Jesús. A ver. ¿Quién puede leer? Edson. Sí, Edson. Ya vamos, Edson. Amén, pastor. El arameo y Jesús. En esa época, el arameo era el principal idioma usado por las transacciones comerciales, políticas y literarias. Fue el idioma principal de Palestina, Siria y Mesopotamia en la etapa formativa del cristianismo y del judaísmo rabínico. Dice el siguiente punto: Jesús y sus discípulos, de acuerdo con los relatos de los evangelios, hablaron arameo. Sí, ahí está. Algunos relatos, ¿no? Bien. Jesús también sabía, me imagino, todo arameo, hebreo, hasta el idioma romano también, ¿no? Uy. Ya, ahí. Tenemos la peshita sírica. El hebreo bíblico tardío y el hebreo rabínico manifiestan una profunda influencia aramea, tanto en su vocabulario como en su gramática. Dos de las traducciones más importantes de la Biblia hebrea, la Peshita siriaca y los targúmenes judíos, son arameas. Lo mismo se puede decir de una importante porción de la literatura rabínica. O sea, de la Biblia hebrea, la Tanaj, diríamos, traducida a esa traducción se llama la Peshita, ¿no? La traducción de los antiguos manuscritos al arameo. La Biblia, la Peshita, ¿no? Y los targúmenes judíos son arameas. Lo mismo se puede decir de una importante porción de la literatura rabínica. Entonces, para un estudio más expedito del arameo, el conocimiento del hebreo es esencial debido a la cercanía lingüística de ambos. Sí. Después de las Biblias Septuaginta y hebraica, la más antigua e importante traducción del Antiguo Testamento al arameo es la Biblia Peshita, palabra que significa simple, sencilla. ¿Qué significa Peshita? Significa simple y sencilla, ¿ya? Esta traducción se estima que se realizó aproximadamente alrededor del
año 40 después de Cristo, en el reino de Siria. Por eso es también conocida como la Biblia siriaca. Ahí está, la Biblia siriaca. ¿Ya? Constituye un texto muy importante para la investigación bíblica, pues se trata de una de las versiones más antiguas de la Escritura que se conserva. Bien. La Peshita. Ahí tenemos. Esa es una traducción cuando, entonces los años 400 nos dice, ¿no? Una traducción sencilla para los lectores judíos que puedan entender la palabra, lo que Dios les decía. A ver, el griego. Ya, el griego es el Nuevo Testamento, pero es una partecita de podemos mirar y a ver. ¿Lo dejamos después del receso también? Amén. ¿Sí? ¿Lo dejamos para el receso o ahorita nomás? Para el receso mejor, ¿ya? ¿Alguna pregunta antes de ir al receso? Tengo hambre. Bien, entonces nos vamos y venimos a las 8:45, ¿ya? 8:45. Volvemos, estamos aquí. Tomen su cafecito, su lonchecito. Bien.